La palabra que les tengo para hoy, que Dios me mostró, pues, se llama lo que Dios unió y lo que separó. Le voy a hacer un breve preámbulo, cómo surgió este título. Trabajando con un proyecto de la escuela, que es el sistema solar, veía así, me ponía a analizar cómo Dios separó un planeta del otro, ¿no? Tenemos el Sol, luego empezaba Mercurio, y el Mercurio lo puso más cerca del Sol, después venía Venus, después venía la Tierra. Y yo me ponía a meditar en eso. Y yo decía, bueno, fíjense que el planeta Tierra está más lejos del Sol antes que Venus y antes que Mercurio. Entonces, si Dios hizo la Tierra y supo dónde ubicar la Tierra, observando el poco de planetas que hay. Bueno, los 8 planetas. Bueno, comienzo diciéndoles que son muchas las cosas que Dios unió o juntó, pero a medida que leemos la palabra, vamos desmenuzando algunas, pues, porque de verdad como hay muchos versículos que lo citan, hoy vamos a tomar algunos versículos. Comenzamos diciendo que lo que es unir. Unir es hacer que una cosa esté al lado del otro o en contacto con ella, formando un todo. Formamos un todo. Si tengo una mano aquí, otra mano aquí, y la uno con la otra, y la hago así, formo un todo, ¿verdad? También significa mezclar o trabajar algunas cosas entre sí, incorporándolas juntas con dos o más cosas entre sí y haciendo de ella un todo. Entonces, ya por ahí sabemos lo que es unir o juntar. Ahora lo que es separar. Separar es establecer distancia o acción y efecto de separar o separarse. En este mundo nos encontramos con personas que están separadas, que están apartadas de las cosas malas, pero que están en las cosas que Dios nos da, ¿verdad? Sabiendo discernir lo que es lo malo y lo que es lo bueno. También separar significa alejar, apartar o distanciar. Distanciarnos de lo malo. Bueno, desde el principio Dios hizo al hombre, luego vio que le hacía falta una compañía. ¿Quién era esa compañía? Eva, ¿verdad? Entonces, de la costilla del hombre hizo a la mujer, que es ahorita la ayuda idónea. De verdad que Dios tendría un propósito al hacer la mujer. Cuando Adán estaba solo y reinaba solo, ¿tenía un propósito? Sí. Estas fueron las primeras personas aquí en la tierra. Pero cuando vamos avanzando en las lecturas, vemos que Dios también señala que una vez que se une o se quieren unir o contraer matrimonio, un hombre y una mujer, dice de esta manera, de acuerdo con el libro de Mateo 19, 5 y 6. Dice de la siguiente manera. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Por lo menos, Carlos y Yurvin son una sola carne. Tu carne le pertenece a Carlos y Carlos le pertenece a tu carne. Son uno. Y como Dios lo juntó, que no lo separe el hombre. Así lo dice la palabra de Dios. ¿Van entendiendo por allí, verdad? Bueno, de acuerdo con el ejemplo de Adán y de Eva, ellos fueron ¿qué?
desobediente, ¿verdad? Y ellos tuvieron consecuencias como resultado de esa desobediencia. Ya eso lo hemos hablado. Aunque Adán se quiso excusar cuando habían probado del árbol del bien y del mal, él nunca se separó de Eva. Si seguimos leyendo la palabra, muere Abel y después ellos tienen un tercer hijo, pero no hay separación, sino hasta que ella muere, porque ella muere primero, Eva, después de muchos años. Entonces, ellos permanecieron ¿cómo? ¿Juntos o separados? Juntos, ¿verdad? Ahora vámonos al libro de los Hechos 1:14. Entonces dice así, todos estos, ¿quiénes eran estos? Perseveraban unánime. Estos eran los... Okay. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo lo hacían ellos? Juntos, unidos, en un mismo espíritu, porque cuando oramos ponemos todo que nuestro empeño y nos trasladamos a Jesucristo, que es nuestro mediador, para llegar al Padre, o agarramos, ponemos todo nuestro corazón en el Padre, en el Hijo y en nosotros y formamos uno solo. El Padre, el Hijo y nosotros en uno solo. ¿Ah? Así también nosotros perseveramos, al igual que ellos, ¿en qué? En oración. Cuando tenemos algún problema, la iglesia no se pone en oración. Cuando estamos aquí congregados, no nos ponemos en oración con ese corazón ¿qué? Abierto, con ese corazón sincero. ¿Con qué? Con un mismo propósito, esperando la respuesta y lo hacemos todos juntos. Eso es otro ejemplo, pues, de acuerdo a la palabra. Cuando ahora vamos a hablar del libro de Juan 17:21. Para complementar el libro de los Hechos 1:14. Dice de la siguiente manera, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Ah? Nosotros formamos un cuerpo, nos trasladamos a una sola oración con un mismo propósito, con un mismo sentir, ¿verdad? Y entonces estamos ¿qué? Esperando que la respuesta que el Padre nos va a dar, siempre confiando y creyendo. El propósito siempre ha sido que siempre haya ¿qué? La unidad, que haya la igualdad entre los miembros de la iglesia de Cristo. Y a medida que maduremos, vamos a ser perfeccionados en unidad, en una sola comunión, para que las demás personas del mundo crean también y se convenzan que Jesucristo es realmente el enviado de Dios. Vámonos entonces al libro de Jeremías 17, 7 y 8. Jeremías 17, 7 y 8. Dice de la siguiente manera. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente. Echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar frutos. Esto no quiere decir que nosotros no vamos a afrontar dificultades, sino que cuando vengan los problemas, la palabra de Dios nos sostendrá firme ante cualquier viento de adversidad, confiando siempre en su misericordia. Debemos guardar su palabra con abundancia en nuestra mente
Y no es que nos acumulemos muchos de conocimientos, sino que nuestro ser sea transformado. Cuando estamos cimentados en la palabra, permanecemos fructíferos como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Y el árbol siempre está verde y no se marchita. Dios tiene planeado para cada uno de nosotros que estemos llenos de gozo y tiene un propósito. Si permanecemos en Él, debemos seguir nutriéndonos, hermanos, en sus atrios, confiando que su palabra es infalible, porque Él nunca nos defraudará. Tenemos el potencial, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí tocamos algunos versículos que nos habla el Señor, que nos habla Dios en su palabra de lo que es estar juntos. Hay muchos más. Pero ahora vamos a hablar de lo que es la separación. Primero quiero decirle que hay cosas que Dios separó porque era necesario. Era necesario que las cosas se separaran. Pues, de acuerdo con el libro de Génesis, no lo vamos a leer todo, sino que vamos a anotarlo por ahí para que ustedes tengan esa tarea en el hogar. Génesis 1, del 3 al 10. Entonces, vemos, a medida que vamos leyendo, dice que lo primero que separó Dios fue la luz de las tinieblas. Estábamos todos en tinieblas, después Dios empezó a hacer la separación. Luego, al día le llamó luz y a la noche le llamó tiniebla. Tenemos que el sol está separado de la luna, aun cuando ellos estén en el cielo no están pegados. El sol y la luna no están pegados. Tenemos las estrellas, ellas tienen un espacio, cada estrella, cuando observamos el cielo, tiene un espacio disponible que solamente Dios sabe el nombre de cada una de ellas. Entonces, cuando se proyecta la noche, vemos la luna. No siempre la vemos porque por la cuestión de la rotación, entonces no aparece. Pero sí la vemos, no la vemos pegada al sol, a menos que haya un eclipse. Es la única manera. Y entonces no tenemos los aparatos especiales para poder ver con exactitud cómo es que se produce. Eso ya se lo dejo a los científicos. También separó lo seco de lo mojado. Por ejemplo, a lo seco lo llamó tierra y a la reunión de las aguas la llamó mares. Separó ¿qué? Lo bueno de lo malo, que es donde estamos nosotros. Separarnos siempre, o donde vemos la maldad, debemos nosotros buscar siempre lo bueno. Y lo bueno está aquí, en la palabra. Cuando no tienes a Dios en tu corazón, te sientes vacío. Aunque lo quieras negar, pero sí sientes ese vacío. Cuando te encuentras con ti mismo, vas a sentir ese vacío si no lo tienes. Así tengas lujo, casas, edificios, riquezas, y tú crees que te estás llenando con todo eso, siempre va a haber ese vacío. Salomón tenía todo, el hombre más rico del mundo tenía todo, pero hay un momento que él se separa de Dios, él pone a Dios a un lado, comienza a poner a Dios a un lado, ¿verdad? Entonces, he aquí el libro de Eclesiastés 2:11, que él dice así: miré luego todas las obras que había hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerla. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Entonces, Salomón se da cuenta, hay un momento que Salomón empieza a verse porque ya estaba inundado de riquezas. Entonces, se da cuenta que todo era vanidad, que todo que no tenía sentido, que estaba vacío, que no tenía propósito. Muchas personas que tienen todo en la vida muchas han caído en los suicidios, en las drogas, porque como ya tienen todo lo que el mundo le ofrece, entonces ya como que
no me sacia eso. Tengo esto, tengo el carro, tengo el lujo, tengo la última moda, el zapato Nike, cualquier marca de zapato que el mundo nos ofrece o cualquier cosa, pero no está llena, está vacía. Esa persona está vacía. Entonces, cuando caen en droga, se suicidan. Y bueno, esta es una carencia de sentido, pues, porque ya no ha encontrado la verdadera felicidad. Hace poco el pastor puso un video de un hombre multimillonario, algo así. Y ahí sí reflexiona y se da cuenta de que sí le hace falta algo mayor, algo que sí de verdad tiene sentido. Para que algo tenga sentido, tengo que llenarlo con la comunión con Dios. Él es la facultad de levantarnos en la mañana. Si tú trabajas tanto, ¿verdad? Tanto porque tú quieres dejarle, el día que tú partas, tú quieres dejarle a tus hijos todo, mucha riqueza, casas, edificios, joyas, todo pues. Entonces, y no han conocido el temor de Dios, eso más adelante se convertirá en problemas entre ellos. ¿Por qué? Porque empieza el egoísmo, que yo quiero esto, que tú agarraste esto, que yo quiero el otro. Y cuando tú estás muerto, tú no sabes nada porque estás en reposo, estás inconsciente de tal, ya no puedes hacer nada. Porque no, ¿qué? No sembraste lo que fue la palabra de Dios. ¿Ah? Pero si a ellos tú le dejas sembrada la palabra de Dios y no le dejas las riquezas materiales que muchos les quieren dejar a sus hijos, le dejarás el mejor tesoro. Ellos verán que Jesucristo es real y no lo abandonarán. ¿Por qué? Por el ejemplo, por tu ejemplo, por tu testimonio. Y que Dios actúa en el momento preciso. Una vida sin Dios es donde se ama primeramente al dinero, sobre todas las cosas. Y se ama a las posesiones. Mi posesión es esta. Hay gente que vive de apariencia. Yo no sé si se han dado cuenta. Yo quiero aparentar esto, quiero el otro. Y de verdad son gente vacía. Nuevamente voy al libro de Eclesiastés. Eclesiastés 5:10 dice, el que ama, y lo dice el propio Salomón, el que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mundo, el que ama el mucho tener, no saciará fruto. También esto es vanidad. Vuelvo a leer. El que ama el dinero no se saciará de dinero. El que ama el mucho tener no saciará fruto. También esto es vanidad. Porque mientras esa gente quieren más, más, más. Cada día quieren más. El rico no le da tiempo, no lo deja dormir la abundancia, porque como tiene mucho, empieza así, se llena de pensamiento y qué voy a hacer y dónde voy a guardar y esto. Y dice la palabra de Dios que la raíz de todos los males ¿es qué? Vuelvo ahora con el libro de Juan 15, 5 y 6. Dice así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Separados de Dios, nada podemos hacer. Debemos permanecer en Él como el secreto de nuestra vida espiritual. Un ejemplo de esto es, si usted tiene una mata de ají, ¿verdad? Entonces, su mente o su propósito es tener una mata de ají, ¿verdad? Usted primero hace el proceso. Muchos lo hacen de esta manera, agarran la semilla de ají, la ponen a secar, después la echan en la buena tierra. Una vez que la echan en la buena tierra, la riegan y entonces la planta empieza a nacer, ¿verdad?
Y después va creciendo y tiene un color verdoso. Luego va creciendo y salen ¿qué? Las flores. Cuando ya tenemos las flores, ya por ahí tenemos que, como decir, un diagnóstico de que ya viene ¿qué? El fruto. Y una vez que usted tiene el fruto, ¿es para qué? Una vez que usted tiene el fruto del ají, ¿para qué? Para su propio beneficio, ¿verdad? Ajá. Entonces vámonos ahora. ¿Qué pasaría si usted deja de regar la planta una vez que ya obtuvo los frutos, ya está listo? Ya yo me sacié, ya yo comí mi ají de la mata, ya yo a mí me da flojera regar la planta. Se marchita, ¿verdad? Y se muere. ¿Verdad? Si usted decide separarse de Dios, ¿qué va a pasar? Su vida espiritual se va a ver seca. Y esto implica de que ya tu vida espiritual va a ir decayendo. Pues la vida con Dios implica que estemos alerta, que estemos atentos, que pueden venir tribulaciones, angustia, persecución, hambre, desnudez, pero no podemos estar separados de Él, sino que debemos mantener ese cauce que vaya, que fluya, y debemos confiar en sus promesas y todo lo que Él nos quiere dar a nosotros. Dejemos entonces, mis hermanos, que Él nos guíe, porque si nos da flojera, yo no voy a ir para la iglesia el domingo, no flojera ir para allá. Ok, no fuiste este domingo, no viniste este domingo. Entonces llega el otro domingo, me está doliendo la cabeza, no voy a ir. Ok. El tercer domingo viene, yo tengo que lavar la ropa, como tengo la casa patas arriba, que no sé qué. ¿Cómo va a ir tu vida espiritual? Va decayendo, se viene abajo, a pique. Se viene a pique. ¿Por quién? ¿Por Dios? Por nosotros mismos. Entonces, dejemos que Dios nos guíe en todas las decisiones que tomemos en nuestra vida. Que todo lo que decidamos vaya orientado a la dirección agradable a Dios. Depender de Él como nuestra vida diaria. Ser sostenido por Él en todo lo que hacemos. Defendámoslo con lealtad. Practicar una vida de trabajo para el Señor y en comunión con todos nuestros hermanos. Esto implica permanecer unidos. Y si en algún momento rompemos la relación con Dios, el problema está ¿dónde? En nosotros. Pero esa comunión siempre está ¿qué? Disponible. Porque Él tiene un amor grande para todos y cada uno de nosotros. Si nos conformamos con poco, tendremos una vida espiritual raquítica. Yo voy para que el pastor. Yo no he ido para la iglesia, pero yo voy a ir para que el pastor ore por mí. Pastor, venga a orar por mí porque yo no he ido más para la iglesia. Pastor, me da flojera estar yendo para allá para la iglesia. Pastor, quiero dormir. Mañana es lunes y también tengo que parar temprano. Entonces, si estás disponible, eso está disponible de que nosotros tengamos una vida espiritual nutrida, una vida espiritual fructífera, ¿ah? No moviéndonos de sus iglesias, de sus asuntos, porque Dios es la fuente inagotable de poder. No dejemos que las corrientes de este mundo nos arrastren. Debemos tener una relación estrecha con Dios, que podamos seguir adelante. Algunas veces pasa en nosotros que nuestros pensamientos nos engañan y nos hace creer que la palabra de Dios no es suficiente. Si Él la dejó plasmada, ¿podemos creer que no es suficiente? Es nuestra suficiencia. Bueno, en la iglesia de los Corintios sucedió algo así. Alguien, y eso no se escapa de nuestra realidad, pudiera venir alguien a la iglesia, o quizás nosotros mismos, que no, Dios no lo permita. Empieza a venir una persona que quiere saber más que la Biblia y empieza a hablarte con filosofía, como lo define Pablo,
filosofía o cosas de hueca sutileza. Él lo define de esa manera. Ay, mi hermana, y empieza a darte en el oído y a darte palabras y a hablarte palabras bonitas. Quizás son agradables al oído, pero en realidad lo que quiere es distorsionarte del camino que te salga. ¿Por qué? Porque si esa persona no está plenamente nutrido en las cosas de Dios, eso puede pasar. Y eso pasa en muchas iglesias. Eso ha pasado. Una persona empieza con el tiquiti todo el tiempo, cuando te des cuenta ya está fuera. ¿Y después qué viene? Consecuencias. El mundo nos enseña que tú eres independiente. Yo siempre me acuerdo de esta palabra, que eres más madura mientras más independiente seas. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en la otra escuela, me acuerdo de Jacqueline. Ella decía, ay, yo soy autosuficiente. De verdad, ella es una persona muy inteligente, muy preparada. Y a veces uno va agarrando como esa mala costumbre del otro. Ay, yo soy autosuficiente, que no sé qué cosa. Yo sé que en nuestro trabajo nosotros queremos hacer las cosas bien, ¿verdad? Y así, conforme la hacemos en nuestro trabajo, también debemos hacerla para Dios más rápido. Y nosotros aprendemos, yo me considero autosuficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer esto, yo puedo hacer un proyecto, yo puedo hacer, en este caso, ¿no? Pero no, la palabra de Dios dice lo contrario. Dice que mientras más dependas de Dios, eres más madura. Mientras más dependas de Él, tú vas a escuchar su voz, tú vas a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque nosotros dependemos exclusivamente de Él. Tú conoces más de la palabra y empiezas a tener más sabiduría en cuanto a la palabra, pues. El objetivo es que dependamos del Señor y no nos hagamos nunca independientes de Él. Hay cosas que no se pueden separar de usted. Usted no se puede separar de Dios, tan sencillo, porque Él es ¿qué? Él es nuestro todo. Él es nuestro motor. Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra guía. Él es nuestra luz. Él es cada mañana que lo podemos encontrar. ¿En qué? En el resplandor de la luz del día, cuando caminamos, cuando andamos. Él es todo. Tenemos que tener la mente ese cúmulo de la palabra de Dios, que a medida que vayamos estudiando, que vayamos asimilando todo eso toda esa palabra nutriente que nos da la Biblia allí. En estos días, vean lo que me pasó estos días. Estos días, como muchas veces lo he dicho aquí, yo tengo un camino largo de trabajo, de mi casa al trabajo son como media hora caminando, ¿no? Y yo veía las montañas, y siempre doy ejemplo de las montañas, casi siempre que me toca estar en este lugar, doy ejemplo de las montañas. Y yo me ponía a pensar en Moisés. Yo veía a Moisés y yo era pueblo de Israel. Y yo decía, Dios mío, cuando Moisés subió a la salsa de Jehová, ¿no? Y yo veía esa montaña tan virgen, tan bella, tan hermosa, observando el paisaje y en mi mente yéndome allá a la palabra. Y yo decía, Dios mío, el pueblo de Israel aquí impaciente, esperando que Moisés bajara de allá, de hablar con Jehová. Y veía ese Moisés como lo describe la palabra de Dios. Y así como me puse a pensar eso, he venido cada día pensando muchas cosas de lo que Dios dice en su palabra. Pero es bonito ir reflexionar y meterse como en el escenario de cuando tenemos yo recuerdo cuando el Rum estaba allá en lo natural, estaba completamente caicareño, completamente. Entonces, ve, la naturaleza, ¿cómo Dios? Yo decía, Señor, ¿cómo tú? Yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo tú hiciste esta montaña? Y esto qué es lo que es la parte por donde yo me voy caminando. Entonces, imaginémonos el mundo entero. Cónchale, eso es algo grande, pues. Sí, cada cosa lo puso en su lugar. Mire, si permanecemos en Él y hacemos cosas, por más pequeñas que sea, para Él no, Él será, nosotros seremos agradables, porque debemos confiar que Él es nuestra suficiencia. La palabra dice así, de acuerdo con el libro Filipenses 4:13, ¿cómo dice? Ajá.
Y si fuera lo contrario, nada lo puedo en Cristo que me fortalece. En un momento de angustia, usted puede decir, nada lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ¿verdad? Ajá. El Señor dice, nada puedes hacer sin mí. Nada, nada. Si Él dice que nada, es porque es nada. El que no lo crea, entonces, dice que nada podemos hacer sin Él. Bueno, otro ejemplo sería Pedro. Pedro, después de haber negado a Jesucristo, hace día, el día de Pentecostés, el domingo pasado, Gerardo se pone como a repasar las preguntas, ¿no? Entonces, cae justamente en la parte esta de Pedro. ¿Cuántas veces negó Pedro a nuestro Señor Jesucristo? 6 veces. Y está una persona allí y dice, ay, primera vez que yo oigo eso. Y yo le decía, yo no lo entendía hasta el día que lo explicó Roselvi, que lo explicó con la palabra y lo explicó con el video. Yo le digo, son 2 secciones de 3. 2 secciones de 3. Porque si nos ponemos, no, hay personas que no detallan, por eso es la importancia de estar aquí. Leen la palabra, pero no se van al otro evangelio, sino siguen, como decir, siguen de largo. Cuando tú vas en un camino y sigues de largo y no te frenas y no detallas. Entonces eso mismo pasa. Entonces, él había negado a Jesucristo y después, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Se fue a pescar. Y él se va a la pesca, echa la red y no pesca nada. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y le dice, echa la red. Una vez que echa la red, ¿qué pasa? Sobreabunda de peces. Tiene sobreabundancia, que no cabían ya de tantos peces que habían tenido. Primera de Corintios 3:16. Dice así, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento para dar fruto lo ha dado Dios. Cristo se presenta como un ejemplo supremo. Cristo es nuestro punto de referencia. Nuestra responsabilidad es permanecer en Él. En la vida tenemos que estar pendientes cada minuto, cada segundo, ¿verdad? No sabemos en qué momento va a llegar Jesucristo, ¿sí? No sabemos si ahorita al salir de aquí viene nuestro Señor Jesucristo y llega. Por eso es que tenemos que tener nuestra mente llena, invadida de su palabra. Bueno, no podemos dejar caer en que no vamos a necesitar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra suficiencia. Dios me los bendiga.